Muy buenas noches a todos. Esta noche vamos a leer Romanos capítulo 13. Romanos 13. Romanos capítulo 13, desde el versículo 1, dice así: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar a lo que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hasta aquí dejamos la lectura de la palabra de Dios, y creyendo que Él va a prosperarla en nuestro estudio en nuestras vidas. Bueno, hermanos, antes de comenzar esta noche y nuestra contemplación, consideración de este capítulo, y hay, y quisiera hacer algún comentario acerca del versículo 13 del capítulo 12, porque yo creo que yo no entendí muy bien la pregunta de mi hermano Carlos Nieto. Pero, y cuando dice practicando la hospitalidad, y creo que su pregunta fue así más o menos: si uno no está bien dispuesto, o tal vez él tiene un cierto miedo de recibir un hermano desconocido en su casa, sería apropiado y hospedarlo en un hotel. Y la respuesta es claro que sí. Si no estamos y no nos sentimos cómodos recibiendo a un hermano y desconocido y bajo nuestro techo, adelante. Pero lo más importante es que él sea hospedado en un lugar, teniendo sus necesidades y provistas. Pero en lo personal, Irene y yo
Y hemos tenido el gran privilegio, por un lado, de hospedar en nuestra casa hermanos que antes no conocíamos. Y por otro lado, de ser hospitados en hogares de hermanos que antes no nos conocían. Y en ambos casos fue de mucha bendición, tiempos muy preciosos. O sea, el privilegio de conocer otro miembro de la familia de Dios es un privilegio tan sublime. Entonces, si el Señor en su gracia nos da el privilegio de recibir a un hermano desconocido en nuestras casas, que nosotros encontramos en el Señor la gracia y la confianza suficientes para recibirlos. Pero de todos modos, si uno no está bien cómodo, se trata y quiere hospedarlo en un hotel así, está bien, no hay impedimento. Pero como dice Hebreos 13, los versículos 1 y 2, Hebreos 13, 1, permanezca el amor fraternal. Y el versículo 2, no olvidéis la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Por eso, hermanos, es un privilegio y hospedar a un hermano aún desconocido en nuestra casa. Si hay algún comentario y más, y si no, vamos a seguir con el estudio del día de hoy. O otro comentario acerca del capítulo 12. Si no, vamos a seguir con el estudio del día de hoy. ¿Puedo opinar sobre este tema, hermano? ¿Aló? Entonces, vamos a comenzar nuestra consideración de este capítulo. Arturo, parece que El hermano Antonio tiene una pregunta. ¿Tienes una pregunta, hermano Antonio? Sí, no, hermano, sobre el versículo que comentaban. Ok. Porque en muchas ocasiones lo que dice usted es sabio, ¿cierto? Porque a veces uno pierde las bendiciones. Y aún pues hay hermanos que de pronto tiene cositas con ellos, ¿cierto? Pero es la oportunidad para conocer más de esta persona. Sí. Que se afirme más la hermandad. Exacto. Porque, que bueno, uno a veces tiene cosas contra ciertas personas que yo diría que es prejuzgar. Y si esta persona lo busca a uno, es porque quiere estar al lado de uno, compartir con uno. Y pues sería una buena oportunidad para conocerlo mejor. Gracias, eso es lo que pienso yo de esto. Gracias, hermano Antonio. Hemos estado pensando en el lado práctico del Evangelio, o sea, la vida práctica, la conducta de un creyente y aquí en el mundo. Y en el capítulo 12, y estábamos considerando la conducta de los hermanos en una asamblea, utilizando sus dones para el bien, para la edificación de los miembros de la asamblea, de los miembros del cuerpo de Cristo. Y hace 8 días estábamos meditando, pensando en el comportamiento o la conducta y las cosas que deben caracterizar la conducta de un cristiano en su vida personal aquí en el mundo. En su relación con los
de la familia de Dios y su relación con los inconversos. Pero en lo que acabamos de leer, el enfoque es la relación del creyente con las autoridades, o más bien con el gobierno. Y dice, sométese toda persona. Entonces, este es una orden dada por Dios mismo. Pero nosotros, siendo cristianos, y vamos a pensar principalmente en nuestra relación con el gobierno, con las autoridades, y nuestra actitud para con ellos. Y la primera cosa que nosotros necesitamos ver y entender es que es Dios que establece y mantiene el principio del gobierno. Eso es algo que de hecho él hizo con Noé después del diluvio. Y en Génesis capítulo 9, si quieres y leerlo a su tiempo, hermano, y está cuando Dios instituyó por primera vez el gobierno humano. Entonces, el gobierno humano es una entidad divinamente establecida por nuestro Creador. Y como sus criaturas, y siendo creyentes ya como sus hijos, nosotros ahora podemos manifestar algo más de la característica de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndonos a las autoridades que Dios mismo ha establecido, ha ordenado. Esa es nuestra responsabilidad. Hay que entender que es el principio del gobierno que Dios ha establecido. Y no se dice nada acerca de la forma o de los funcionarios. Porque a veces hay gobiernos que no cumplen la ley de Dios. Sin embargo, es el principio del gobierno que Dios ha establecido. Y el cristiano tiene la responsabilidad, el deber de someterse a las autoridades. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 13, dice, por causa del Señor. O sea, el Señor está bien involucrado. Es un nombre que representamos, es su persona. Entonces, dice, por causa del Señor, debemos someternos a cada ordenanza humana. Y luego, vamos a tomar tiempo para leer, porque creo que más y más entre la familia de Dios hay confusión en cuanto a nuestra relación con el gobierno. Pero dice 1 de Pedro, capítulo 2. Quisiera leer primeramente el versículo 11. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos. Hermanos, esto es nuestro estado aquí en el mundo. Pertenecemos al cielo, estamos de paso, y como extranjeros y peregrinos, ya nos encontramos fuera de nuestro hogar verdadero. Pero al mismo tiempo sabemos que somos ciudadanos al país
a que pertenecemos nosotros. Pero luego dice en el versículo 12, manteniendo buena manera de vivir entre los gentiles o los inconversos, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y versículo 13, por causa del Señor, por amor del Señor, someteos a toda institución humana. Versículo 15, porque esta es la voluntad de ¿quién? De Dios. Entonces, hermanos, es la voluntad de nuestro Dios que nosotros nos sometamos por causa del Señor a toda institución humana. Versículo 15. Que haciendo bien hagáis caer la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, hermanos, la voluntad de Dios es que nosotros vivamos en plena sumisión al gobierno establecido por Dios mismo. Y dice, como siervos de Dios. Y luego dice en el versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Y vamos a volver a Romanos capítulo 13. Dios ha establecido, yo creo, 3 niveles de autoridad. El hogar, la asamblea o la iglesia local y el gobierno. Algunos y agregan y la cuarta que es el trabajo, pero realmente estamos hablando de 3. Pero en el hogar, el marido es la autoridad. Por eso, Efesios capítulo 5 dice que las mujeres estén sujetas. ¿A quién? A sus maridos. En la asamblea, los ancianos son la autoridad ordenada por quién? Por Dios mismo. Y dice Hebreos capítulo 13, versículo 17, que nosotros debemos obedecer y someternos a ellos. Y ahora estamos pensando en el gobierno. Una vez más, la autoridad ordenada, establecida, ¿por quién? Por Dios. Y donde hay autoridad también, hay también la necesidad de la sumisión a dicha autoridad. Y dice, sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. Es muy cierto, hermanos, que Dios no aprueba todas las formas del gobierno. Sin embargo, el principio del gobierno, Dios mismo
él lo estableció, perdón. Entonces, y dice, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y cuando dice las autoridades superiores o las autoridades que gobiernan, pero dice sin considerar su competencia, su moralidad, su sensatez o cualquier otra cosa. Nuestro deber no es criticar, no es decir que tal no sea capaz de gobernar, si es cierto o no. Este no es el asunto. Estamos en sumisión al gobierno. Y realmente, hermanos, a fin de cuentas, cualquier forma de gobierno es mucho mejor que la opción que es que la anarquía completa. Y la vida del cristiano no depende de la forma del gobierno, sino de su relación con su Dios. Entonces, si estamos de un gobierno bueno o un gobierno malo, esto no debe cambiar nuestra actitud de sumisión a ellos. ¿Por qué? Porque lo hacemos por causa del Señor, como siervos de Dios, cumpliendo su voluntad en el mundo. Y hermanos, la gracia, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo nos enseñan sumisión y silencio. Isaías 53, versículo 7 dice que Él no abrió su boca. Y 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23, Él con la boca cerrada simplemente se encomendó a aquel que juzga justamente, o sea, a su Padre. Entonces tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y su gracia suficiente para hacerlo. Pero si ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el orgullo y la mente carnal solo buscan motivos para murmurar, para exigir sus derechos y estar descontentos. Sean quienes sean, hermanos, los que ejercen autoridad sobre nosotros, debemos someternos y obedecer el justo poder que ellos tienen. Y normalmente en el transcurso de los asuntos humanos, las autoridades no son terror para los ciudadanos honestos, tranquilos y buenos, sino para los malhechores, normalmente. Pero tal es el poder del pecado y la corrupción, que muchos son refrenados de delinquir solo por medio del castigo. Entonces, nosotros como cristianos podemos vivir en este mundo. No importa la forma del gobierno del cual nosotros estamos bajo.
en plena sumisión por causa del Señor, podemos vivir aquí en el mundo. Y dice en el versículo 2, los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Van a sufrir las consecuencias de su maldad, de sus malas acciones. El castigo merecido, debido, porque los magistrados, las autoridades, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Por qué? 3 veces en los versículos 4 y luego en el versículo 6 dice que el gobierno, los gobiernos son servidores de Dios. Vamos a tomar, hermanos, yo creo, tiempo para reconectarnos.